estamos abordando un tema que no es menor y es en lo que voy a centrar de alguna manera uno de los enfoques de esta intervención y es en la democratización de las oportunidades. Bueno, los enfoques con los que hemos decidido atender este debate sobre el indicador del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, de programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la universidad a los barrios y la ruralidad, que hace parte de la línea de transformación educativa. Este debate responde a tres enfoques que vamos a ir desarrollando, que son el territorio, la población y la universalidad. Tres enfoques que se concentran en el concepto de redistribución de las oportunidades, pero que incluso más que redistribuir, la palabra creería yo que más me gusta en ese sentido es la democratización de las oportunidades, de tal manera que éstas puedan irradiar sobre todas las personas en el territorio. En ese sentido, la importancia de descentralizar la educación, la universalidad, la transformación educativa, la democratización del acceso conllevan a la redistribución de esas oportunidades como un concepto clave para la construcción de sociedad a partir de la educación. Esa democratización de las oportunidades como enfoque de intervención es fundamental para generar condiciones de verdadera equidad entre los pobladores de un territorio, entre los ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia. En ese sentido, la educación pública y universal se convierte en uno de los únicos espacios, para muchos el único espacio que garantiza o posibilita la movilidad social en una comunidad, que genera riqueza y estabilidad. Si es la única herramienta o escalera social que tiene una persona para cambiar su realidad y salir de las condiciones económicas o sociales donde ha nacido, que son precarias, que no son suficientes para generar condiciones de bienestar para todas las personas de su hogar y a sí misma, y la educación pública termina siendo para la mayoría la única posibilidad que tienen de cambiar su realidad y de ascender, para incluso lamentablemente mantener muchas veces el sofisma de democracia. Termina siendo entonces la educación pública ese elemento legitimador y la única forma de materializar el que realmente la movilidad social se dé al interior de una sociedad es garantizando que todos sus habitantes puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación. Sin embargo, el reto que se nos presenta es gigantesco porque Medellín es una ciudad desigual, ¿no? Y esto es un elemento que lamentablemente ha venido creciendo y que, como ya lo hemos escuchado antes, nos encontramos en una de las ciudades más desiguales del país, en uno de los países más desiguales del mundo. Esto a veces confunde porque la gente dice, no, pero ¿cómo va a ser Medellín más desigual que algunas otras ciudades que están en unas condiciones de miseria muchísimo mayores? Es decir, el tema de la desigualdad no es equiparable al porcentaje de personas en condición de pobreza o de miseria. Si bien hay otras ciudades del país donde las condiciones de pobreza y de miseria son mayores, la brecha de desigualdad en Medellín es mayor. Aquí hay gente que tiene unas condiciones económicas supremamente cómodas, con muchísimos recursos, incluso muchas de las personas más ricas del país, pero también encontramos esa otra Medellín que a veces se oculta y que no se presenta ante los medios de comunicación, y es esa Medellín que sufre, esa Medellín en los barrios del norte de la ciudad, donde incluso hoy hay calles destapadas, donde no hay agua en los colegios, donde no hay ni baño. Hay colegios en la ciudad de Medellín donde no hay baño. Entonces, esta brecha tan gigante de desigualdad se convierte tal vez en uno de los retos mayores a enfrentar. El índice de Gini mide la desigualdad en una sociedad en una escala de 0 a 1, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 es la mayor desigualdad. Si bien es utilizado este índice para medir la desigualdad económica, se puede aplicar a cualquier desigualdad social. Para el caso de Medellín, el índice Gini, la última medición que se hizo fue en el año 2017, dice que la desigualdad en la ciudad se ubica en 0.41, es decir, casi el 50% de los habitantes de Medellín viven en condiciones desiguales frente a las oportunidades económicas, educativas y sociales que se presentan. Esto es cerca de 1.5 millones de habitantes, si tenemos en cuenta que las aproximaciones de población que se han hecho indican que Medellín está cercana a los 3 millones de pobladores.
Asimismo, la ciudad tiene un 24.4% de pobreza monetaria y un 3% de pobreza extrema. Esta medición se hizo por última vez en el año 2019. Habrá que ver cómo afectó ahora la pandemia, que seguramente ha profundizado las desigualdades y hundido más en la pobreza a personas que ya estaban en difíciles condiciones. Y aunque estas cifras, porque las cifras nunca dicen mucho desde lo técnico, pero impactan realmente desde lo humano cuando se llega a revisar dentro de las poblaciones, los barrios, las comunas, en qué condiciones viven estas personas. De igual manera, hasta el 2019 las cifras del DANE mostraban una tasa de desempleo antes de la pandemia superiores ya al 12%, por encima de Bogotá, que tenía un 10%, y Barranquilla el 8%, entre las principales economías regionales del país. Y vimos hoy la reciente encuesta de Inbamer, que estuvo presentando resultados esta mañana, como la mayor preocupación precisamente de los colombianos en este momento es la economía y la falta de empleo, que ha sido uno de los golpes más fuertes que la pandemia le ha dado al país. En cuanto a la educación, la desigualdad en términos de acceso a la educación superior es demasiado evidente, demasiado grande. Para comunas como El Poblado, Laureles, el acceso a la educación superior en la ciudad oscila entre el 75 y el 80%. La América 70%, Guayabal, Belén y La Candelaria están entre el 50 y el 55%. Pero cuando volteamos hacia el norte, el acceso se reduce de manera drástica, dramática. El Popular y Santa Cruz tienen un acceso del 23% únicamente. Manrique, Villahermosa, San Javier, que son las comunas más deprimidas del occidente, oscilan entre el 25 y el 35% del acceso. Castilla, Aranjuez y Robledo entre el 36 y el 45%. Ninguna comuna del norte de la ciudad llega siquiera a tener el 50% de acceso a educación superior, mientras que ninguna comuna en el sur de la ciudad baja del 50%. Entonces, esto no se trata de establecer una lucha de clases, sino que es evidente. Yo me pregunto por qué, si las personas en toda la ciudad pagan impuestos, pagan sus servicios públicos, ¿por qué pareciera que tenemos dos ciudades? No, esto me recuerda mucho una metáfora que presenta en una distopía muy bonita a propósito de la reciente película que sacó Héctor Abad Faciolince, que tiene otro libro que les recomiendo mucho, que se llama Angosta, donde el escritor presenta a través de una metáfora cómo Medellín, al que él llama Angosta en ese libro, pero que realmente se está refiriendo a Medellín, está dividido por sectores y por clases que tienen unas diferencias abismales y están separados incluso por una pared que se puso en el sur de la ciudad para no permitir que las personas de clase media y baja puedan entrar al sur de la ciudad y protegerse. Y exagera a la hora de presentar estas evidentes diferencias, pero cuando uno llega a revisar la realidad, parece que la exageración no es tanta, que realmente las diferencias en la ciudad son tan profundas, tan abismales, que pareciera incluso que viviéramos en países diferentes. Y esto queda mostrado aquí cuando vemos cifras en las que las personas en las comunas más sensibles de la ciudad tienen accesos tan bajos a la educación, mientras que las personas que tienen recursos tienen un acceso casi total o la posibilidad de acceder totalmente a educación superior y garantizar una mejor vida para sus habitantes. En el marco de esto llega lo que es la matrícula cero. En el momento en el que la ciudad y los estudiantes más lo necesitaban, en medio de una pandemia que puso los retos más grandes que tal vez hemos enfrentado en las últimas generaciones, sin lugar a dudas, y que buscó garantizar que los estudiantes pudieran ingresar a las instituciones de educación superior del municipio sin tener que pagar un peso. Esto le abrió el camino a la discusión nuevamente sobre la gratuidad de la educación superior en Colombia, siendo en este momento Medellín una ciudad que garantiza que todos los estudiantes que están inscritos a las instituciones que están a cargo del municipio no tengan que pagar un solo peso para ingresar a estudiar. Es que los derechos no se negocian. Los derechos no se negocian. Y no puede ser que porque una persona no tiene dinero para ingresar a estudiar, se quede sin la posibilidad de hacer. Este sueño que manifestó el alcalde Daniel Quintero cuando llegó a la alcaldía de la ciudad y que buscaba precisamente que nunca nadie más en la ciudad de Medellín se quede sin la posibilidad de estudiar porque no tiene recursos. Durante el semestre de 2020 se beneficiaron 23.255 estudiantes,
de los cuales el 53% pertenecen a programas de tecnologías y el 46% a carreras profesionales. Para el primer semestre de 2021, los beneficiarios son 27.184 estudiantes, 49.11% de programas tecnológicos y 44% de carreras profesionales. Más allá de las cifras de matrículas, lo importante de la matrícula cero, creo yo que también valdría resaltar, es sobre quiénes ha tenido el impacto de este beneficio. El 23% de los beneficiados pertenece al estrato 1, 23%, estrato 1. 55% al estrato 2, 19% al estrato 3, mientras que estratos 4, 5 y 6 acumulan el 2% de los beneficiados. Y esto es importante porque lo que ha demostrado este esfuerzo de matrícula cero es que quienes han recibido el beneficio han sido precisamente quienes más lo necesitaban en el momento que más lo necesitaban, teniendo a comunas como Robledo, Popular, Santa Cruz, 12 de octubre, Aranjuez, San Javier y Castilla como los territorios donde la medida tiene el mayor efecto, ubicados en la zona norte, la más densa y desigual de la ciudad y una de las más densas del mundo, a excepción de San Javier, la zona más marginada y deprimida del occidente de la ciudad. Además, gracias a la medida, la deserción, como lo mencionaba en la introducción, tuvo una reducción importante, 15% de reducción, contando las 3 sillas de la ciudad, fue el impacto positivo que hubo sobre la deserción de los estudiantes en las 3 instituciones de la ciudad. Mantener la matrícula cero es garantizar un mayor acceso a las oportunidades. Y por eso nosotros quisimos preguntarle además a la administración municipal cuánto costaría poder mantener este beneficio de matrícula cero hacia el futuro. ¿Cuánto sería la proyección para estratos 1, 2 y 3 en los años 2021, 22, 23, 24 y 25? Y también para si se contemplara los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y les digo una cifra rápidamente. Si sumamos todos los estudiantes de las instituciones que recibirían el beneficio, haciendo unas proyecciones, el costo total para el año 2021 serían 38.900 millones, en 2022 40.800, 2023 42.900, 2024 45.000 millones, 2025 47.300 millones. Estratos 1, 2 y 3. Si le metemos hasta el estrato 6, teniendo en cuenta que estas instituciones son objeto de inscripción principalmente de personas de estos estratos 1, 2 y 3, el número de personas que ingresarían de los estratos superiores 4, 5 y 6 es un número menor, por lo que no se vería afectada en gran medida la cifra. Pasaríamos, si incluimos todos los estratos, en el año 2021 de 38.900 a 39.600 únicamente subiría la cifra. En el 2022 de 40.800 a 41.599. En el 2023 de 42.900 a 43.600. En 2024 de 45.056 a 45.863. Y en 2025 de 47.300 que costaría la matrícula cero de estratos 1, 2 y 3, subiría únicamente a 48.156 si se incluyen todos los estratos sin tener ningún tipo de discriminación a la hora de garantizar el ingreso gratuito y universal de todos los estudiantes a las instituciones del municipio. La pertinencia de estos programas se hace aún más necesaria cuando las cifras de deserción y cobertura tienen recaídas drásticas en la media escolar. Momento en que los estudiantes, como sabemos, en noveno está la principal brecha donde los estudiantes se están retirando de las instituciones porque no encuentran terminar sus estudios universitarios y luego enfrentarse al mercado laboral, una posibilidad real de cumplir sus sueños y de tener una oportunidad de verdad de salir adelante. Como es lo mismo retirarse en noveno que llegar a 11 en este momento, porque no encontraban esa posibilidad, se están retirando de una manera dramática. La deserción en posecundaria llega hasta el 42% y la cobertura únicamente hasta el 45%, lo que implica que hay una gran cantidad de jóvenes que no continúan con su educación. Por eso la institucionalización de la matrícula cero
y ofrecer gratuidad en la educación es una idea que se ajusta a ese concepto de justicia social que busca un sistema socialmente digno, justo, donde todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y que posean los mismos derechos. Ahora, no basta únicamente con ofrecer educación gratuita. Se requiere además de acciones que tengan la capacidad de democratizar el acceso, la cobertura, la pertinencia y la calidad de la educación. A esto se refiere el democratizar y redistribuir las oportunidades educativas a quienes menos posibilidades tienen de asistir a los centros educativos. Y más aún cuando no tienen incluso la posibilidad, a veces tienen la matrícula, se les garantiza la matrícula, pero no tienen la posibilidad de llegar hasta el centro educativo porque no tienen ni siquiera para el pasaje, porque no tienen cómo sostener la alimentación dentro de esos centros educativos. ¿Cuántos de nosotros estudiamos con compañeros a los que les tocaba irse caminando para la universidad, devolverse caminando, que no tenían con qué comer porque era para las copias o para la universidad? Así que los retos que representa la educación y el permanecer y graduarse de la universidad no solamente están relacionados con el pago de la matrícula. En ese sentido, el programa de la U al Barrio o programas pertinentes ofertados en comunas y corregimientos para llevar la universidad a los barrios y a la ruralidad es una de las estrategias que ha utilizado Medellín y que han, en mi concepto, generado un impacto muy positivo en ese propósito. Este programa ya se venía desarrollando desde el 2011. A partir del Plan de Desarrollo Medellín Futuro, fruto de una idea que logré incluir a través de una enmienda en la aprobación del plan en mayo del 2020, logramos que tanto el Colegio Mayor como el Pascual Bravo se unieran al programa como responsables del indicador y se lograra una descentralización mayor de la oferta educativa postsecundaria en la ciudad. Este programa funciona de una manera muy simple y muy bonita. Lo que hace es que se oferta un programa de educación postsecundaria. Una vez ofertado, la demanda se traslada a instituciones educativas públicas de los barrios o de los corregimientos y allí se imparte el programa, ya sea en horario nocturno o fines de semana. Es decir, se utilizan los colegios públicos durante la noche y los fines de semana para brindar estos programas de educación postsecundaria y que las personas no tengan que desplazarse a pagar 2, 3, 4 pasajes de bus para llegar hasta el sitio de estudio, sino que la universidad les quede en el barrio, que se puedan ir caminando y se ahorren el pasaje, que puedan trabajar durante el día y en la semana y puedan estudiar en la noche y los fines de semana, que no tengan que gastar en alimentación en la institución, sino que como les queda cerca de la casa, puedan alimentarse en la casa y ahorrarse esos costos que son muy significativos para personas que no tienen un peso con que sostener este tipo de gastos. El objetivo final del programa, entonces, es descentralizar la oferta, facilitando el acceso a la educación, entendiendo que hay muchas personas, insisto, que no pueden asistir a las plantas físicas. ¿Cuáles han sido entonces los impactos positivos y los retos, que tiene el programa? La U al Barrio ha sido extendida a las 3 instituciones educativas de la ciudad, ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor, lo cual ha traído una oferta mayor a los ciudadanos, aquellos que no tienen la posibilidad de tener para los pasajes, para el sostenimiento. Y un estudiante que tiene hambre no entiende, que no tiene los recursos para sostener la educación, difícilmente logrará mantenerse en el sistema. Lo que encontré yo cuando era representante estudiantil al realizar algunas encuestas y revisar documentos del ministerio es que estas condiciones socioeconómicas eran una de las principales razones por las que se retiran estudiantes de universidades públicas y privadas, que no tienen cómo sostenerse en los gastos diarios en la universidad. Gente que se retira de la universidad porque no tiene ni con qué sacar las copias. Desde el año 2011 hasta el 2019, la cantidad de estudiantes que ha pasado por el programa es de 9.022 estudiantes. A la cifra de 9.022 estudiantes se le deben sumar 700 que proyecta el ITM, harán parte del programa durante la vigencia presente, y otros 700 que proyecta el Pascual Bravo, para un total de 10.422 estudiantes formados durante la existencia del programa. Hasta el momento, la información que tengo es que el Colegio Mayor es la institución que no ha ofertado el programa debido al COVID. Una cifra que es importante, esta de 10.422, y no es menor, para concebir la importancia de descentralizar la educación, pero que además hay que sumarle a estas cifras como la tasa de empleabilidad, que según el Observatorio Laboral para la Educación Superior y haciendo el cruce con los programas que se ofertan desde las 3 instituciones, puede encontrarse que este porcentaje de empleabilidad
se encuentra en un rango entre el 68 y el 80% de las personas que ingresan a estos programas de la U al barrio. Entre el 68 y el 80% se emplea, lo que da un índice de la pertinencia de los programas que aquí se están ofreciendo. No es ofrecer por ofrecer, sino ofrecer programas que realmente sean pertinentes para cada uno de los espacios de la ciudad. Los promedios salariales que se pueden encontrar para estos estudiantes rondan entre el 1.2 y 1.5 millones de pesos. Cifras de sueldos que van a mejorar cuando la ciudad tenga una vocación económica estable en los postulados de la cuarta revolución industrial, y que es uno de los retos sobre los que hoy camina la Medellín futura, especialmente con el Valle del Software. Programas como tecnología en desarrollo de software, planeación urbana, sistemas de control de calidad, gestión comunitaria, diseño industrial, sistemas de información, telecomunicaciones, sistemas de producción, producción industrial, animación digital, que son ofertados por las tres instituciones, guardan coherencia con el plan de desarrollo y las líneas de Ecociudad y de Valle del Software. A estas dos propuestas se le debe de alguna manera sumar otro de los esfuerzos que hemos venido realizando, y que es una de las apuestas en las que yo quiero pedirle, concejales, que me acompañen en este esfuerzo de convertir a Medellín en la ciudad universitaria de Colombia. Ese puesto que hoy tiene Manizales. Manizales es considerado hoy la ciudad universitaria de Colombia, y que yo creo Medellín tiene todas las condiciones para quedarse con ese puesto. ¿Qué implica que Medellín se convierta en una ciudad universitaria, o que una ciudad sea considerada como ciudad universitaria? Que un porcentaje mínimo de la población sean estudiantes universitarios. Esto se logra de dos maneras. Uno, logrando que un mayor número de personas al interior de la ciudad sean estudiantes universitarios. Programas como Matrícula Cero y como la U al Barrio nos ayudan muchísimo en ese esfuerzo de aumentar la cobertura en todos los sectores poblacionales de la ciudad y garantizar que las personas especialmente más vulnerables, en los barrios más vulnerables, puedan ingresar a estudiar. Y dos, para garantizar o lograr esto implica que Medellín se convierta en un destino atractivo a nivel universitario, que las personas en diferentes ciudades y países del continente y del mundo vean a Medellín como una ciudad a la que les gustaría ir a estudiar. Para que esto suceda, se debe generar una serie de condiciones de calidad de vida que permitan que las personas que viven en otras partes vean hacia Medellín y quieran venir a estudiar acá, como ya ha venido sucediendo históricamente en el país, pero que hay que hacer unos esfuerzos mayores además para que este esfuerzo irradie sobre el continente y de otros países seamos también una ciudad atractiva a la que personas y estudiantes de otras ciudades del mundo quieran venir a estudiar y a realizar sus estudios universitarios. Para esto yo he presentado también algunas enmiendas que quedaron en el plan de desarrollo y que hoy afortunadamente están caminando en la ciudad, como son la ciclorruta universitaria, que ya venía desarrollándose unos esfuerzos importantes en sectores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional, y que hoy está avanzando mayores conexiones, y que va a terminar ampliándose esta ciclorruta universitaria producto de este esfuerzo, precisamente para tener una mayor comunicación entre los centros educativos de educación pública de la ciudad. La ruta de buses eléctricos, que va a quedar ubicada dentro de lo que será considerado como el distrito futuro, y que tendrá como prioridad la conexión entre las universidades. Lo que yo planteaba en ese momento es que si existe una ruta de la salud que se desplaza por los diferentes centros de salud de la ciudad, también debe existir una ruta universitaria que busque a los estudiantes y los baje desde las periferias de la ciudad para facilitarles el acceso a la educación. Es que la gente no tiene ni 1.000 pesos para el pasaje. Hay que buscar que estos estudiantes que tengan la posibilidad de desplazarse de forma gratuita, cuando son estudiantes universitarios, para llegar a los centros educativos. Crear una ruta universitaria que se desplace por los diferentes centros educativos de la ciudad, que recorra las periferias de la ciudad y le facilite a estas personas poder realizar sus estudios. Y no solamente a los estudiantes, sino también buscar que este beneficio impacte sobre los docentes, que estos sientan la importancia que representan para nosotros en la ciudad, el estatus que merecen tener. Hay países del mundo donde los profesores ni siquiera hacen fila. Finlandia, Alemania, Noruega, donde el estatus que estos tienen en sociedad es tan alto
porque se entiende que transversalmente atraviesan cada una de las carreras de los escenarios de ciudad y que ellos son el baluarte más importante que se tiene en una sociedad, porque son los que forman al resto de personas, incluyendo médicos que también son tan importantes y a quienes quiero mandar un abrazo especial en este momento tan difícil que están atravesando y que nos están salvando la vida a todos los colombianos y en el mundo entero, pero que estos también son formados por profesores. Ese es el valor más importante que tiene la docencia y que hay que reconocérselos en sociedad, dándoles este tipo de beneficios que le faciliten la vida y que le generen estatus dentro de la ciudad. Los retos que hoy tenemos, por ejemplo, en el Colegio Mayor aún no se están ofreciendo los programas de la U al barrio, esto en relación a lo que está ocurriendo con la pandemia, entendiendo que la pandemia aún no se irá y que es un reto que nos va a tocar vivir durante mucho tiempo. Es importante que se hagan los esfuerzos necesarios por ofrecer estos cursos de descentralización de la oferta en los barrios y en la ruralidad a través de modalidades virtuales o de alternancia, pero tenemos que empezar ya en el Colegio Mayor también a ofrecer estos programas de la U al barrio. Hay que fortalecer en las tres instituciones, y esto es un llamado cariñoso que hago a todas las instituciones vinculadas, hay que fortalecer el programa en la ruralidad. Se evidencia en la oferta institucional presentada por las tres CIES que si bien llega a cobijar la ruralidad en el corregimiento de San Cristóbal, solo lo hace en este corregimiento. Es necesario que los otros corregimientos también se vean vinculados. Medellín no puede estar desconectado en su oferta educativa con la ruralidad. Así que es fundamental que se diseñe una oferta que también cobije a estos otros corregimientos que hoy no están en la oferta. Santa Elena, Palmitas, Altavista, San Antonio, que hoy no están recibiendo la oferta, para que Medellín siga avanzando en esa consolidación de un sistema agroindustrial importante. Y en ese mismo sentido de los corregimientos, se requiere mayor pertinencia en los programas ofrecidos en ruralidad. Hoy no existe una oferta que esté pensada de manera estratégica y pertinente en los corregimientos, en la fuerza que estos tienen, y es fundamental que se diseñen programas que sean pertinentes para estos corregimientos y para la fuerza que tienen estas personas. Si ponemos a un pez a escalar un árbol, seguramente terminaremos concluyendo que es un imbécil. Así que es fundamental que los programas que se ofertan en las diferentes zonas de la ciudad y especialmente en la ruralidad consideren las condiciones que existen en estos territorios para hacerles unas ofertas pertinentes que les generen desarrollo. Tercero, la brecha digital. Hoy hay todavía una brecha digital importante que estamos trabajando ya en la ciudad para solucionar con los computadores futuros, que ya le han llegado a miles de estudiantes y que hay que seguir en este esfuerzo fundamental por ofrecerles servicios digitales, internet, que les permitan a las personas estudiar más aún en el marco de la cuarta revolución industrial y de los retos que se nos están presentando. Cuarto, los posgrados, tanto en la U al barrio como en matrícula cero, aún no se cobija los posgrados. Yo creo que este es un reto que debe ir revisándose para generar una oferta que también permita que las personas en la ciudad tengan la posibilidad de seguir cualificándose en posgrados. La oferta urbana, es importante también extender la oferta porque hay comunas que todavía no se están viendo beneficiadas y que son comunas que están en unas condiciones bastante precarias y que necesitan de esta oferta de la U al barrio. Santa Cruz, el 12 de octubre, Santo Domingo, son espacios que hoy todavía no tienen la oferta educativa, comprendiendo que son territorios que también requieren del programa. Estas son, digamos, algunos de los retos que yo creo que se presentan para el programa. Quiero de alguna manera también felicitar los esfuerzos que ha venido haciendo la administración y los rectores de las instituciones por sacar adelante estos programas de matrícula cero, por sacar adelante este programa de la U al barrio. Creo que si bien los retos que se presentan aún son grandes, el camino que vamos transitando es el adecuado. Así que mi invitación es a que se continúe en esa senda, a que influyamos de manera importante. Creo que tenemos una deuda importante con los corregimientos, a los que hay que cumplirles también con esa oferta educativa que les garantice cobertura, pertinencia, calidad, y que no dejemos que se siga ampliando esa brecha que genera esa desconexión con la ciudad, que a veces hace que ellos sientan que no se les tiene en cuenta como se debe y que no hacen parte de la ciudad. Estos corregimientos también son Medellín y también tenemos que trabajar por ellos para garantizar
que se democraticen las oportunidades en cada uno de los espacios de la ciudad. Muchas gracias, presidente. Alex Flores, concejal de Medellín, con educación.